y le agradecemos a todos que estén puntualmente asistiendo a este evento. Buenas tardes desde la Ciudad de México al resto del mundo. Vamos a iniciar entonces con este seminario que corresponde nuevamente sobre depósitos de residuos mineros, desde caracterización hasta gobernanza, recordando que en memoria del doctor Raúl Vicente Orozco Santoyo, pionero en México en el estudio de depósitos de residuos mineros, se ha organizado esta serie de seminarios. En esta ocasión, este seminario corresponde al rol del ingeniero de registro y manual de operación, mantenimiento y vigilancia, que va a ser impartida por la maestra en ciencias Micaela Muro, para lo cual la SMIC le agradece mucho este apoyo. Voy a hacer una pequeña semblanza de la maestra Micaela Muro. La maestra Micaela es ingeniera industrial y maestra en ciencias por parte de la Universidad de Buenos Aires. Cuenta con la certificación de Project Management Professional, PMP, por parte del Project Management Institute. Tiene más de 12 años de experiencia en la gestión de proyectos internacionales para la industria minera, de petróleo y gas y metal mecánica en Estados Unidos y Latinoamérica. En los últimos 5 años ha trabajado en relevantes proyectos de gestión de residuos mineros. Tiene experiencia específica relevante en proyectos en México, como por ejemplo en Baluarte Minero, en Perú, Constancia Mine, Cusco, en Depósito Sur, Coahuila, también en México, en Argentina, en Cerro Negro Mine, Santa Cruz, en Perú, Yanacoca Mine, Cajamarca, y en muchos otros lugares como Brasil también. Vemos que es una persona que cuenta con mucha experiencia y nos da mucho gusto que estén con nosotros en esta ocasión. Sin más preámbulo, les cedo la palabra a la maestra Micaela Muro para que inicie con su conferencia. Muchas gracias, Micaela, y adelante. Gracias, Ricardo, por la introducción y gracias a la Sociedad Mexicana de Ingeniería Geotécnica por esta oportunidad. Voy a pasar a presentar mi pantalla. El día de hoy vamos a hablar de un tema de gobernanza. Nos movemos dentro del seminario hacia temas menos técnicos quizás, pero de mucha relevancia en lo que es la gestión de residuos mineros y jales. Así que sin más introducción voy a avanzar en la presentación. El día de hoy vamos a hacer una pequeña introducción al tema y brindar algo de contexto sobre lo que es ingeniero de registro y manual OMS. Después vamos a hablar específicamente de estos dos temas que nos reúnen hoy día: ingeniero de registro, manual de operación, mantenimiento y vigilancia. Vamos a hacer unas pequeñas conclusiones para resumir el tema y voy a brindar algunos recursos adicionales para aquellos que quieran aprender más. Pueden consultarlos vía web, hay muchísima información disponible para el público. Por último, vamos a hacer una sección de preguntas y respuestas. En la dinámica de la sesión es que yo voy a hacer mi presentación y las preguntas se hacen al final, así que por favor hay un chat, creo, dedicado a Q&A. Pueden ir haciendo sus preguntas durante la presentación o en esta sesión específica. Muy bien, vamos a hablar de la introducción. No puedo hablar de ingeniero de registro y manual OMS sin presentar primero un contexto, en este caso sobre conceptos generales de gobernanza y sistemas de manejo de jales o relaves. Si bien la presentación no es específica sobre este sistema de manejo de jales, sí tenemos que introducirla para poder entender dónde estamos parados. Después de eso vamos a introducir la noción del ingeniero de registro y cómo se aplica este rol a depósitos de residuos mineros y jales. Luego vamos a exponer el concepto de manual de operación y cuál es su importancia en la gestión de los residuos mineros durante todo el ciclo de vida de las instalaciones y, bueno, por último, brindar recursos adicionales. Muy bien, un sistema de gestión de relaves o jales. No me quiero adelantar a las próximas charlas del seminario. En la semana que viene tenemos una a cargo del ingeniero Edwin Ruiz de Peñoles, que él va a ir un poco más en profundidad en este tema. Pero la importancia de las dos cosas que vamos a hablar hoy
se basa en la elaboración de sistemas de gestión de relaves. La sigla es TMS, Tailings Management Systems, por sus iniciales en inglés. Y es una herramienta de gestión, como las existen para muchos otros sistemas, que organiza cómo se manejan las personas relacionadas con la industria de los jales, cómo interactúan entre ellas, cómo se comunican y cómo toman decisiones que afectan a los residuos, a los depósitos de residuos mineros, ¿no? Estos sistemas incluyen elementos como la responsabilidad del compromiso corporativo, que es la base en la cual se construye todo lo demás, evaluación y gestión de riesgos. Todos estos sistemas de manejo de residuos mineros se están moviendo hacia este concepto de estar basados en riesgos, estar informados en el riesgo primero, monitorearlos y tomar decisiones en función de conocer estos riesgos y cómo nos afectan. Los sistemas también apuntan a establecer objetivos de desempeño para la instalación, indicadores y criterios, como podrían ser de monitoreo, de instrumentación, entre otros. También gobiernan sobre lo que es la gestión de conformidad, la gestión del cambio, gestión de la información, calidad y recursos, materiales y humanos. Los sistemas también establecen pautas para el entrenamiento y las competencias que el personal que gestiona los relaves tiene que tener. Y muy importante esto, cómo se planifica y se prepara para situaciones de emergencia. Por supuesto, la intención es evitar estas situaciones, pero en el mal caso en que se presenten, cómo está uno preparado. Por último, también los sistemas establecen mecanismos de auditoría y evaluación externa para verificar que el sistema esté en funcionamiento correcto u oportunidades de mejora que se puedan aplicar. Y este sistema de manejo de jales es un sistema tipo PDCA, Plan, Do, Check, Act, que es un esquema típico que vemos en los sistemas de mejora continua, para los que estén familiarizados con estos conceptos. Un poquito de historia, voy a ir rápidamente sobre esto. La Asociación Minera de Canadá, MAC, ha sido históricamente la que lleva el liderazgo en el desarrollo de sistemas de gestión de relaves desde la década de 1990, lamentablemente a través de algunas fallas de instalaciones de presas de jales que se produjeron en esa década. Han sido muy proactivos en la publicación de manuales y lineamientos, y no solamente han emitido estos en los 90 y 2000, sino que publican actualizaciones frecuentes y se mantienen al frente de la industria, ¿no? Por un lado tenemos el contexto de la MAC, y tenemos otras organizaciones, tales como la CDA, la Asociación Canadiense de Presas, ICOD, la Asociación Estadounidense de Presas, ISO, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, FEMA. Estas organizaciones en general emiten boletines técnicos, guías que son más técnicas, que tienen que ver con criterios de diseño y procedimientos, y en general son más genéricas, aunque CDA, por ejemplo, sí tiene bastante publicado en cuanto a presas de jales. Y entra en el juego aquí el ICMM, el Consejo Internacional de Minería y Metales, que en 2016 publica una especie de manifiesto, cuál es su posición frente a la gobernanza de jales y residuos mineros, ¿no? Es una declaración de principios y cuáles son los compromisos que la industria tiene que orientarse a asumir. En 2020, y bueno, lamentablemente en respuesta a la catástrofe de Brumadinho, que también fue presentada como parte de este seminario, sale este documento que, de muchísima visibilidad, el Global Industry Standard on Tailing Management, o GISTM coloquialmente. Este es un documento que el ICMM sacó en colaboración con las Naciones Unidas, el Consejo de Programación Ambiental y de Inversión Responsable.
Y bueno, el GSTM, les voy a pasar el link para que todo el que quiera lo pueda leer, es bastante filosófico en su naturaleza. Así que después fue acompañado de 2 documentos más. En 2021, la guía de buenas prácticas, que es una especie de manual sobre cómo aplicar los principios o cómo bajarlos un poco a tierra, digamos. Y también el mismo año los protocolos de conformidad, y aquí si nos metemos más al detalle, es una especie de lista de requerimientos, toma cada uno de los elementos del GSTM y los desglosa en varios requerimientos que se tienen que cumplir para decir que uno está en conformidad con los principios del estándar global. Bien, hasta aquí los antecedentes. ¿Cómo nos afecta esto en la charla de hoy? Bueno, en el Global Standard tenemos en el tópico 4, que es gestión y gobernanza. El principio 9 es designar y empoderar a un ingeniero de registro, así que tiene su propio registro esta figura y su propio principio. Y por otro lado, en otro tópico, que es el de diseño, construcción, operación y monitoreo de instalaciones de almacenamiento de relaves, el GSTM pide que los operadores desarrollen, implementen, revisen anualmente y actualicen un manual de operación, mantenimiento y vigilancia, OMS por sus siglas en inglés. Y esto nos reúne hoy, así que ahora vamos a explicar de qué se tratan estos 2 conceptos. Ingeniero de registro. Bueno, vamos a hablar de 3 tópicos aquí. El ingeniero de registro se refiere tanto a una persona como a una empresa. Esto es un concepto que causa un poco de confusión algunas veces. El ingeniero de registro, Engineer of Record, por sus siglas en inglés, es una persona, es un ingeniero o ingeniera calificado, pero que es contratado por una empresa de consultoría, una empresa EOR, una empresa de ingeniería de registro, para actuar en su representación. O sea, esto hay que tener muy en claro. Si bien hay una persona que ejerce la representación por este cargo, hay una empresa de ingeniería detrás de esta persona que es al final del día la que realiza las tareas aplicando sus recursos. En cuanto al diseño de una instalación, el EOR es responsable por el diseño. Quiere decir que esta persona y esta empresa son responsables por asegurarse de que el diseño de una instalación de relaves esté alineado con estándares aplicables en la industria. ¿Y por qué tiene esto mucha importancia? Bueno, en general el EOR va a ser el diseñador, pero puede haber casos en los que no sea el diseñador, sino que está heredando, digamos, esta función de otra empresa, o se trata de una instalación en la que nunca ha habido un ingeniero de registro. En ese caso, el EOR es responsable de conocer a fondo cuál fue ese diseño original del cual no participó, y tiene la obligación de revisar toda la información y entender este diseño y poder garantizar que está en línea con estos estándares recomendables, o si no lo está, cuáles son las medidas de mitigación y remediación que se tienen que aplicar para que lo esté. Por último, el EOR no solamente participa durante la etapa de diseño, sino que realiza un seguimiento durante toda la vida de la instalación, incluyendo en las etapas de cierre y post-cierre, o sea que estamos hablando aquí de un periodo muy amplio de tiempo, y durante todo ese ciclo de vida, el EOR es responsable de determinar si la instalación se construye, se opera y se desempeña de acuerdo con la intención de diseño, ¿no? O sea, la intención de diseño es como una especie de resumen o declaración de principios sobre los criterios que se tienen que seguir, y el EOR es el abanderado de que esa intención se esté cumpliendo en todas las etapas de la vida de la presa. Un poquito de historia. En Estados Unidos este es un concepto que se ha aplicado a proyectos de infraestructura por lo menos desde el siglo XX, principios del siglo XX, que se tenga documentado. Y en proyectos de infraestructura es bastante fácil porque en general el ingeniero de registro es el diseñador de la estructura, ¿no? Refiriéndose a que no solamente uno está a cargo de emitir planos de diseño, sino que también tiene que estar informado
de cómo se construye y cómo se está desempeñando esa estructura. En 1981 hubo una catástrofe, una falla de una pasarela en el Hotel Hyatt Regency en Kansas, y eso desencadenó toda una serie de medidas. Por ejemplo, la Asociación de Ingenieros Civiles de Estados Unidos lanzó algunas pautas que siguen vigentes hasta el día de hoy, y que tienen que ver con la definición de este rol de ingeniero de registro, ¿no? Aquí se investigan sobre esta falla. Hay varios temas que pueden ser atribuibles a una mala comunicación y a una especie de... el ingeniero de registro, digamos, no estuvo siguiendo la ejecución de la obra, y bueno, se encadenaron una serie de malos eventos y terminó sucediendo esta falla que resultó en la muerte de 114 personas. Ahora, hasta aquí hablamos de infraestructura, pero en el caso de los depósitos de Jales, la industria tuvo un poco de dificultad en adoptar este concepto, y esto tiene que ver con que sabemos que en los depósitos de Jales, entre el diseño y la ejecución de la obra final, digamos, de la configuración final de lo que va a ser la presa, pueden pasar varias décadas, ¿no? La operación y la construcción en general se realizan de forma simultánea y durante el tiempo de vida de la mina, así que a veces estamos hablando de 40, 50, 100 años, eh, con lo cual la gente se jubila, las empresas quiebran, pasan muchas cosas, ¿no? Entonces hay un poco más de dificultad para implementar este concepto. En 2014 ocurrió la falla de la presa de Mont Paul en Canadá, eh, y aquí hubo algo interesante, que fue que en los 4 años previos a la falla de la presa, eh, hubo 5 personas o 5 empresas que actuaron de algún modo en alguna capacidad como ingeniero de registro, y se sucedieron en forma muy rápida, y esto desencadenó finalmente en una falla de la presa. Entonces, llamó mucho la atención de la industria, y en los últimos años, 2014 no fue hace tanto, hemos tenido mucha actividad aquí en regular este concepto. Dos temas claves que surgieron de esta revisión del concepto de ingeniero de registro específico para presas de Jales es que el ingeniero de registro tiene que tener autoridad suficiente para una serie de actividades, pero tiene que ser empoderado por el operador, el propietario de la mina, para, por ejemplo, caracterizar el sitio y los jales, desarrollar los criterios de diseño, o si no los desarrolló, revisarlos y comprenderlos, realizar análisis geotécnicos y de otra índole, preparar la documentación de diseño, esto es reportes, planos para construcción, especificaciones técnicas, monitorear y documentar la construcción, o sea, no solamente se dedica al diseño, sino que también está involucrado en cómo se desempeña la estructura durante su construcción. También realiza, perdón, acaban de encontrar unos typos porque tenía el PowerPoint seteado en inglés, así que me van a saber disculpar. Monitorea el soporte operativo con el objetivo de asegurar que la estructura se está operando bajo su intención de diseño. Realiza inspecciones de seguridad de la presa, Dam Safety Inspections, por las siglas en inglés, por lo menos de forma anual, eso es lo que se estila, pero podría ser más o menos frecuentes, y reporta directamente al ejecutivo responsable de la empresa propietaria de la mina. También, por lo menos con frecuencia anual, pero se le establece esa línea directa. Como contrapartida de esa autoridad que se le da a la persona y compañía, ingeniero de registro, tiene una serie de responsabilidades que tiene que cumplir y que se establecen contractualmente. Una es que brinda decisiones y recomendaciones sobre el diseño, la operación y el cierre. Volvemos, no sé si notan aquí que hay un patrón relevante que se repite sobre la extensión de este seguimiento a lo largo de la vida de la instalación. También tiene, por supuesto, responsabilidad del trabajo ejercido bajo su control directo, es decir, bajo la empresa EOR y las personas que están trabajando en su equipo.
Y es su responsabilidad responder comentarios y solicitudes tanto del propietario como de revisiones independientes. Puedan ser un panel revisor independiente, una autoridad ambiental o minera, y la comunidad llegado al caso. Aquí una nota: como el tema de autoridad y responsabilidad del OER es tan relevante, y de hecho en los protocolos de conformidad que mencioné hace un rato hay un requerimiento específico que habla de empoderar por escrito al EOR en un acuerdo que describa claramente su autoridad, su rol y responsabilidades durante el ciclo de vida de la instalación. Es decir, no dejar nada librado de la imaginación. Y esto es autoridad, rol y responsabilidades, y como contrapartida, qué obligaciones tiene el operador o el propietario hacia el EOR para hacer funcionar este rol. Aquí tenemos la matriz RACI: responsable, responsible, accountable, consulted, informed. En español hablamos de responsable, aprobador, para mantener la sigla, consultado e informado, ¿no? Entonces es una matriz. Aquí puse un ejemplo muy sencillo. Parece algo muy trivial a primera vista, pero es una muy buena herramienta de gestión, porque puede haber un solo aprobador, una sola A, por cada línea, por cada actividad. ¿Y esto qué nos dice? Que al final del día el responsable es el responsable de la tarea, ¿no? Es el que hace el trabajo. Pero hay una sola persona, que es la que está designada con la letra A, responsable por aprobar, y que es la que al final del día firma y dice que eso se ejecutó de forma correcta. En cuanto a los miembros consultados e informados, consultados son las personas a las que el responsable consulta por su experiencia técnica o sus antecedentes en lo que le toca hacer. Y los informados son los que no participan en el proceso bueno, de ejecutar la tarea, pero sí se tienen que mantener informados, por ejemplo, ejecutivos de alto nivel o comunidades, partes externas, ¿no? Entonces, esta es una buena herramienta para clarificar el tema de roles y responsabilidades. Bien, pasemos a hablar un poquito de las calificaciones del EOR. Y bueno, quiero hacer un pequeño disclaimer aquí. Esta presentación está basada en un paper que desarrolló Knight Pistol, el año pasado se publicó, y es nuestra interpretación de las credenciales. Al final del día, esto no está regulado por agencias gubernamentales o ni siquiera está descrito en el estándar global, ¿no? Son más bien una lista derivada bueno, de criterios profesionales y nuestra experiencia trabajando en este tipo de proyectos, ¿no? En general vamos a ver que son ingenieros civiles, geotécnicos, puede ser ingeniero geólogo de minas, o podría ser alguna otra disciplina, pero en general la mayor parte se engloban bajo estas ramas de la ingeniería. Tiene experiencia bueno, en todo lo que tiene que ver con este seminario que pasó, ¿no? Desde investigación de campo, caracterización, diseño, inspección, construcción, operación, cierre, monitoreo. O sea, ha visto todas las etapas de vida de una presa de Jales y las conoce. Y también conoce la normativa y los estándares internacionales que aplican. No puede estar ignorante a esto, tiene que actualizarse constantemente en este rubro. Aquí una nota de color: desde el lanzamiento del GISTM y los requerimientos tan estrictos en temas de tener ingenieros de registros para básicamente todas las presas de Jales que existen en el mundo, se prevé que va a haber una enorme falta de ingenieros de Jales, y específicamente gente con el perfil de un EOR, con el perfil de un panel revisor. Así que aquí esta nota tiene que ver con, bueno, si la instalación no es tan riesgosa, quizás puede ser una persona con menos años de experiencia, ¿no? Y la intención no es tratar de tomar atajos, sino tratar de suplir esta falta de ingenieros de Jales que estamos viendo se va a presentar, bueno, ya la estamos viendo y
se va a empeorar en los próximos años. La segunda parte del slide tiene que ver con las habilidades. Más allá de sus credenciales profesionales, idealmente el ingeniero de registro tiene que tener voluntad de comunicación y trabajo en equipo, lo cual a veces los perfiles más técnicos tienden a trabajar solos o a no compartir mucho. Tiene que contar con confianza y reputación profesional entre sus colegas. Por supuesto, esto va a estar atado a la cantidad de años de experiencia que tenga y en qué tipo de proyectos haya trabajado, pero tiene que ser alguien que en líneas generales la gente lo tenga en buen concepto. Tiene que mostrar apertura para la revisión independiente, es decir, a veces uno puede tener una revisión de un panel y recibir comentarios muy críticos. Tiene que poder ver más allá de las críticas y entender las oportunidades de mejora. Tiene que estar cómodo o cómoda tomando decisiones que consideren los riesgos y consecuencias, ¿no? En ingeniería no hay certezas, todo es un mundo de probabilidades y cómo entendemos estos riesgos y consecuencias. No, pero Perdón, hay alguien con el micrófono abierto, pero sí, acabo de contar el secreto de la ingeniería. Por último, y esto de nuevo parece trivial, pero habilidad de dar malas noticias. Recordemos que todas estas decisiones respecto del diseño, la operación, para el operador se trasladan en dinero. Y muchas veces hay que dar malas noticias y nadie las quiere o espera oírlas, así que tiene que poder mantenerse firme en su posición para lo que es mejor para seguridad de la presa y de la instalación. Bueno, ¿qué servicios brinda la empresa EOR? Y aquí cuando hablábamos de obligatorios, nuevamente esto es del paper de Night Piso, puede haber sitios en los que estos no se representen de esta forma, pero los servicios obligatorios son o bien brindados directamente por la empresa EOR o la empresa EOR los subcontrata, pero bajo su accountability, bajo su aprobación. Hablamos de investigación y caracterización del sitio, diseño de análisis geotécnicos, estructuras hidráulicas clave, tales como pozas de retención de agua, drenajes, la documentación de diseño, planos y especificaciones, el control de calidad de la construcción o el aseguramiento de la calidad, o ambos. El esquema típico en general es que el contratista provee el control de calidad y el EOR, un representante del EOR, brinda los servicios de aseguramiento de la calidad. También ya hemos mencionado las auditorías y la inspección de seguridad anual, esto tiene que estar bajo su órbita, y brindar apoyo operativo, y muy importante esto, instrumentación y monitoreo para revisar el desempeño de la instalación. En lo que tenemos en esta columna, los otros servicios, son servicios que a veces los brinda el EOR, y otras veces los brinda directamente el propietario, o el propietario los contrata con otra empresa. Y no hay ningún problema con eso, pero el EOR tiene que estar bastante involucrado en los otros servicios, porque al fin del día los resultados de estos análisis, como geoquímica, geofísica, análisis climáticos, geología, evaluación de peligro sísmico, hidrogeología, al final del día todo esto es un input para el EOR, para actualizaciones al diseño, para evaluar la operación, para conocer más el sitio, la caracterización más allá de la parte geotécnica. Entonces el EOR tiene que tener involucramiento con las personas que desarrollan estos servicios y poder de veto en algún sentido, de que si ve que alguno de estos trabajos se está realizando bajo estándares insatisfactorios, de poder ir al propietario y decirle, no, mira, no te voy a aceptar este trabajo. Bueno, y por último, el EOR obviamente no toma responsabilidad por errores que hayan cometido terceros, aunque se asume, por supuesto, que van a ser profesionales con experiencia y que esos resultados pueden ser utilizados como inputs para otros análisis.
Bueno, redondeando con el EOR, ¿cómo vamos de tiempo? No, muy bien. Vamos a hablar un poquito de cómo se transfiere el rol de EOR. El escenario normal es que una empresa y una persona tomen esta responsabilidad por mucho tiempo y eventualmente con el tiempo se tengan que transferir a otro ingeniero, a otro profesional más joven. Y esto tiene que ver con la longevidad de los proyectos de manejo de JALES y con querer poner caras nuevas también, ¿no?, al frente de las consultoras. En este caso, la compañía EOR tiene que presentar un plan formal de sucesión y tener aprobación antes de proceder. Un concepto interesante que está surgiendo y que algunos propietarios lo piden es el de un EOR adjunto o Deputy EOR, que es, bueno, como el vice EOR es una persona en general más junior y que toma responsabilidad para algunas tareas, siempre en consulta con el EOR senior. Y bueno, algunos operadores lo ponen en su contrato que se debe designar un EOR adjunto que pueda actuar en representación del EOR cuando no está disponible. El escenario número 2 es cuando una instalación o bien no tiene un EOR, nunca lo tuvo, o se transfiere de una empresa a otra. Y esto se puede dar en cualquier fase de la vida de una instalación, no necesariamente en factibilidad o diseño, sino durante operación, construcción y hasta cierre. Y como la responsabilidad del EOR incluye entender bien este diseño, aquí se requiere de un proceso de due diligence para identificar qué riesgos puede haber asociados con esta transferencia, ¿no? Que no haya defectos ocultos o cosas que después salten a la luz y sean contraproducentes para la seguridad de la presa, ¿no? Entonces, el EO representa una propuesta para realizar esta due diligence y tiene derecho a recibir compensación por este trabajo, ¿no? Entonces va a revisar toda la información disponible y responsabilizarse por comprenderla y aceptar las bases de diseño, como así también la calidad de la construcción ejecutada, que es fundamental que esto haya sido bien documentado. Una buena práctica es si hay una transferencia entre dos empresas que se les permita reunirse y hacer una transferencia directa de la información. Por último, si como resultado de este due diligence la empresa decide que los riesgos son inaceptables o que hay algún tipo de defecto crítico, un fatal flaw, puede rechazar asumir la responsabilidad de EOR. Nuevamente, fundamental, y en esto no nos metemos los ingenieros geotécnicos ni de ninguna otra rama, esto se lo pasamos a los abogados, establecer términos contractuales adecuados para limitar la responsabilidad y que sean aceptados por el propietario. Por último, en algunos casos, el propietario va a querer echar al EOR, digamos, si no ve que se desempeña bien, o bien la empresa EOR puede solicitar ceder sus funciones a otra. Esto se puede dar en el caso de que esa autoridad de la que hablamos no se le asigne suficientemente y que sienta que no pueda desempeñar su función, o bien si el propietario no aplica sus recomendaciones, si el EOR brinda recomendaciones sobre seguridad de presa y ve que no se implementan, o por supuesto si hay una brecha en los términos contractuales o en la cadena de pagos sostenida, el EOR puede solicitar formalmente mediante una carta ceder sus funciones. Muy bien, déjenme tomar un trago de agua y seguimos con el OMS. Bueno, este es otro componente fundamental de la gobernanza, ¿no? Hablamos al principio de los sistemas de gestiones de JALES, que son un poco la filosofía del manejo de los JALES para un propietario y sus instalaciones que opera. Pero, digamos, esto nos da una idea de cómo es el plan de gestión de riesgos, cómo se aplica la intención de diseño, cómo se gestionan los relaves, ¿no? Ahora,
cuestiones prácticas en el día a día de un operador, de una persona que está en la mina, cómo se traslada esto a una herramienta útil. Aquí entra a jugar el manual de operación, mantenimiento y vigilancia, que tiene que ver exactamente con esto. Es un manual donde, en teoría, si yo se lo doy a un personal nuevo y lo lee de A a la Z, está al tanto de todas las operaciones de operación normal, perdón, de todas las actividades de operación, mantenimiento y vigilancia en condiciones normales de una presa. Ahora, el objetivo de alto nivel es que al documentar y establecer estos principios, yo le permita al operador tomar decisiones informadas y implementar este enfoque basado en riesgos, que lo van a empezar a leer en muchos lados, es la tendencia que viene en la industria de relaves. Un operador que no implementa actividades de operación, mantenimiento y vigilancia efectivamente no puede al final del día entender sus riesgos, tener una gestión proactiva versus reactiva de sus jales, tomar decisiones informadas y esto es importante para los ejecutivos, ¿no? Tener certeza de que los jales y los riesgos están siendo gestionados adecuadamente. El tema del manual OMS viene hace varias décadas ya. En 2003, MAC lanzó una guía sobre los elementos que tiene que tener un OMS y cómo implementarlo de forma adecuada. Bien, y esta es la carátula de la versión, creo que es la versión más actual, no me acuerdo ahora, tengo el número a mano, para desarrollar un manual que lanzó MAC y que está disponible en el sitio, para el que lo quiera leer. Por supuesto, el manual OMS nuevamente es un manual gordo y es un manual que tiene muchísima información y tiene mucho trabajo en alinear estos contenidos a, primero y principal, el sistema de gestión de relaves que está vigente, pero además a las estructuras de gobernanza. El OMS va a determinar estructuras, jerarquías que aplican al nivel de la operación y de la facilidad y que, por supuesto, tienen que no contradecir a las estructuras generales de la empresa, ¿no? Lo mismo con los objetivos de desempeño. El OMS no define los objetivos de desempeño, pero está alineado con estos. El OMS va a cambiar dependiendo del ciclo de vida de la instalación, pero también tiene que tener en cuenta el plan de cierre. Por más que yo esté en etapa de construcción o iniciando operaciones, ya tengo que tener en mente el plan de cierre. Es una buena práctica en la gestión de jales y el manual OMS lo incorpora. La gestión de riesgos y el OMS van atados, básicamente, y el OMS es tanto el resultado de gestionar riesgos adecuadamente como una herramienta para identificar nuevos riesgos y aplicar medidas de mitigación. La intención de diseño se tiene que tener en cuenta al escribir este manual, que eso es al fin del día lo que nos da los objetivos de desempeño. Y por último, el OMS describe las condiciones de operación bajo condiciones que llamamos normales o de no emergencia. Entonces, tiene que haber un link acá, un enlace para poder pasar de una operación normal a una operación en caso de emergencia, en donde aplican otras reglas, y ahora vamos a hablar de eso. El OMS tiene que ser específico del sitio. Van a encontrar mucha información en estos manuales, pero no es un manual que uno pueda copiar y pegar de una instalación a otra, porque tiene que atender circunstancias específicas, tiene que contener o enlazar, o sea, contener ligas o links a toda la información específica para las actividades de operación, mantenimiento y vigilancia del sitio, y tiene que integrar el conocimiento de la experiencia de los operadores, de las personas que están botas en campo trabajando. También un buen manual OMS tiene que definir los límites de su alcance y aplicación, o sea, cuándo aplica y cuándo no, los roles y responsabilidades del personal y los niveles de autoridad en la gestión de jales. ¿Y por qué los separamos aquí? Porque estas son relaciones funcionales, que quizás sean un poco distintas de las jerarquías organizativas del propietario.
a veces no coinciden. Por supuesto, se tienen que integrar con los planes y procedimientos generales para el sitio, no puede estar en contradicción con estos. Tiene que estar escrito por un personal que tenga conocimiento específico y detallado del depósito de jales, no necesariamente operadores, esto es algo que se puede tercerizar, por ejemplo, al EOR o a otro consultor, quien lo escribe para el personal que está directamente involucrado con la gestión de jales. Y tiene que estar escrito de forma clara, concisa y fácil de comprender. Tiene que ser un manual que, en teoría, uno pueda llevar en la camioneta y consultar todos los días. Por último, es un sistema de mejora continua, tiene que mejorar con el tiempo y tiene que reflejar lecciones aprendidas, condiciones cambiantes. Por eso se va a recomendar que el OMS se revise y se actualice por lo menos una vez por año o cuando haya cambios sustanciales en la operación. Y el OMS tiene 4 componentes: operación, mantenimiento y vigilancia, pero también gobernanza, que no llegó al título. Solo entraron tres categorías en el título. En cuanto a gobernanza, se refiere a las relaciones entre el personal involucrado, directamente con la operación, mantenimiento y vigilancia, pero también que puede estar afectado por la operación de una presa de jales. Hablamos de las tareas que se tienen que llevar a cabo y las funciones, como sí también de los roles y responsabilidades y relaciones jerárquicas. Refuerzo nuevamente, relaciones funcionales, no necesariamente las que están en el organigrama de recursos humanos de una empresa. También define cuáles son las competencias de este personal, esto nos ayuda a definir los roles y qué personas pueden llenar esos roles de forma idónea. Y las líneas de comunicación internas, pero también hacia revisores, autoridades, comunidades. En cada ítem del OMS vamos a encontrar que se tienen que describir las líneas de comunicación hacia arriba y hacia abajo. En cuanto a la operación, por operación no entendemos solamente lo que es específico de transporte y depositación de jales o relaves, que es por supuesto la actividad principal en una presa en operación, sino también, por ejemplo, actividades de construcción, cuando tenemos operación y construcción o recrecimientos de una presa, también está eso abarcado durante... en las actividades OMS se consideran parte de la operación. Muy importante, empresas operativas, tema de manejo de agua e infiltraciones, fundamental que se describa y se detalle en el OMS. También actividades de reclamación, no solamente para el cierre, sino en los casos en que se den actividades de reclamación progresiva. Definición de procedimientos operativos estándar. Y por último, disposición de materiales distintos de jales, por ejemplo, creo que le dicen tepetates en México, material de desmonte o inadecuado, o lodos de planta de tratamiento, también se tiene que explicar cómo se describen. Y cuando hablamos de remoción de jales, puede ser, por ejemplo, para un reminado. Si se van a contemplar esas actividades, tienen que estar incluidas en el OMS. Así que, como ven, operación, este capítulo de un OMS es bastante extenso. Mantenimiento, aquí mostramos un breve diagrama de flujo, ¿no? Por mantenimiento entendemos acciones tanto preventivas como predictivas y correctivas que nos permiten alcanzar los objetivos de desempeño establecidos para nuestra instalación. Y al final del día gestionan los riesgos, ¿no? Hacemos medidas preventivas para evitar que se presenten desencadenantes que nos puedan interferir en el funcionamiento normal de la instalación. Y lo mismo, acciones correctivas para evitar que problemas identificados se vuelvan peores, ¿no? Al final del día, todo tiene que ver con la gestión de los riesgos. Un breve recordatorio acá de qué entendemos por cada tipo de mantenimiento. Preventivo en general es planificado y recurrente, ¿no? Tenemos
frecuencias establecidas o aproximadas, quizás no tienen que ser exactas, pero se definen en el OMS y nuevamente están preestablecidas, o sea, no tienen que ver con resultados de actividades de vigilancia, de que alguien fue, hizo una inspección y vio que estaba algo mal, sino que principio de mes tengo que cambiar el aceite de esta bomba, porque el fabricante lo recomienda que se haga con tal frecuencia. Entonces, estas serían actividades de mantenimiento preventivo. Y en el OMS, ¿cómo se va a reflejar esto? Nos va a decir el OMS qué partes del sistema están sujetas a mantenimiento preventivo, cuáles son las frecuencias y actividades que se tienen que realizar, qué tipo de personal lo tiene que realizar, tiene que ser, no sé, un mecánico, un electricista certificado, y por último, cómo documenta que se ha realizado esto adecuadamente y lo comunica al resto de las partes interesadas. En el caso de mantenimiento predictivo, tiene que ver, resulta de actividades de vigilancia o inspecciones, ¿no? Veo que algo no está del todo bien y resuelvo que voy a hacer un mantenimiento predictivo. Por ejemplo, hice una inspección y vi que en un vertedero hay escombros o material que podría obstruir el flujo de agua, entonces se realiza ahí una actividad de mantenimiento predictivo. Y nuevamente vamos a encontrar en el OMS cuáles son las instalaciones que están sujetas, qué actividades, cómo se documentan. Por último, el correctivo, esto se da cuando ya se ha presentado algún tipo de falla, así que está relacionado con la gestión de riesgos en el sentido de que tenemos que haber hecho un análisis de riesgo, identificar cuáles son los modos de falla de la estructura y cómo estos se previenen y se corrigen. En general, lo voy a aplicar para prevenir daños mayores y volver a una operación normal donde estoy cumpliendo con los objetivos de desempeño. Bueno, redundante, pero quiero que quede bien claro entonces, vigilancia, que es el último componente del OMS, tiene que ver con, tengo una intención de diseño, tengo objetivos de desempeño asociados a esta intención de diseño, y tengo un plan de gestión de riesgos que informa a la toma de decisiones. Entonces la vigilancia es lo que nos une estos tres elementos y nos permite comparar el desempeño real versus la planificación. Y si se identifican desviaciones, ¿cómo podemos hacer para volver a condiciones de operación normales? Cuando hablamos de vigilancia, hablamos tanto de inspecciones o observaciones visuales del sitio, y el OMS establece aquí cuáles son las inspecciones de rutina que se hacen de forma diaria, semanal, mensual, anual, por propios o por terceros, y también en una presa, en una instalación de almacenamiento de relaves, vamos a tener instrumentación. Y el OMS también me determina cuáles son esos instrumentos, con qué frecuencia se miden, cuáles son los umbrales establecidos y qué es lo que tengo que hacer si noto alguna desviación. ¿A quién lo comunico? ¿Por qué vías? ¿Cómo se deja registro de eso? Un programa de vigilancia efectivo tiene que involucrar al personal y tiene que realmente empoderarlos en la detección temprana de problemas. Se le tiene que hacer entender a este personal de que no hay consecuencias negativas por llamar la atención sobre cosas que no puedan estar funcionando bien, sino que es algo que se fomenta y que se quiere avanzar en esa dirección de la detección temprana. También, para que el programa sea efectivo, tenemos que tener en cuenta las condiciones cambiantes durante el ciclo de vida de la presa y cómo se tienen que adaptar para cada fase del ciclo. Esto es particularmente importante cuando la operación ha cesado y las actividades de reclamación se han completado, y en general ahí pasamos una fase que llamamos pasiva de vigilancia. Así que el OMS
habla en profundidad de estas condiciones y de cuáles requisitos se tienen que cumplir en cada momento. Nuevamente, tengo que tener estos objetivos de desempeño para saber cuáles son los umbrales a los que estoy apuntando y qué es lo que estoy midiendo, ¿no? Cuál es la vara con la que me estoy midiendo. Y la documentación es algo que el manual hace muchísimo énfasis, es que al final del día, en identificar estas posibles desviaciones a tiempo y reportarlas de forma clara, es lo que nos lleva a tomar decisiones, a prevenir fallas antes de que se produzcan y a la mejora continua de nuestro sistema de JALES. Ya vamos cerrando los últimos slides. En cuanto a implementar un sistema, un manual OMS, aquí el ICMM hace mucho énfasis en realmente involucrar al personal y que aquí el personal tiene que tomar responsabilidad de cuál es su rol en las actividades OMS, tiene que saber cómo y dónde acceder a la versión más reciente aplicable, tiene que comprender cómo sus actividades diarias realmente juegan un papel en el gran esquema del manejo de relaves y cuál es el nivel de autoridad, cuáles son las limitaciones de su responsabilidad cuando tiene que escalar asuntos o cuáles deben resolverse en su nivel. También el personal es responsable por mantenerse vigente y tener conocimientos y competencias para desarrollar su función adecuadamente y bueno, realmente tener un entendimiento y un sentido de pertenencia por estas actividades OMS que llevan a cabo. Por último, mencioné más temprano que el manual OMS aplica a las actividades en operación normal o cuando se presentan algunas desviaciones, digamos, contratiempos o condiciones inusuales, pero que aplicando actividades OMS se vuelven a la normalidad. Sin embargo, va a haber un umbral aquí, entre estas dos, que es el operador tiene que definir claramente, y esto está en el alcance del OMS, qué constituye una situación inusual o un contratiempo y qué constituye una emergencia. Y cuando hablamos de emergencia tiene que ver con la identificación de algo que puede desencadenar una falla catastrófica de la presa o poner en peligro a personas y recursos. Y para eso aplica otro manual, que es Emergency Preparedness and Response Plan, el plan de preparación y respuesta ante emergencias. Entonces, cada operador va a tener su tolerancia al riesgo, va a tener una definición quizás un poquito distinta de cuál es una situación de emergencia versus una operación normal, pero es importante que se establezcan estos lineamientos y que el alcance del OMS y del plan de emergencia no se pisan. O sea, deja de aplicar OMS, pasamos a situación de emergencia. Y viceversa, la emergencia se controló, volvemos a OMS. Muy bien, un slide nada más para redondear lo que acabamos de ver. El rol del EOR, un rol fundamental en la gobernanza. Históricamente se ha visto que la designación y el desempeño adecuado de una persona y una compañía OR se asocia con una reducción general del nivel de riesgos y probabilidad de falla catastrófica, que es lo que por supuesto queremos evitar, y que para la correcta aplicación de este rol, formalmente tenemos que tener muy claro la autoridad y responsabilidades del EOR versus la del propietario, operador y otros terceros, como podrían ser comunidades y paneles revisores. Y el OMS es donde, teniendo un sistema de gestión de JALES, bajamos a la tierra estos conceptos y los transformamos en actividades del día a día para la operación de una instalación bajo condiciones normales o esperadas. Hemos visto aquí un poco de la guía MAC y de las recomendaciones del ICMM para elaborar e implementar un OMS. Sin embargo, al final del día tenemos que
tener uno específico para el sitio que se tiene que adecuar a las condiciones climáticas, sociales, específicas de la instalación, y que para implementarlo exitosamente es fundamental que involucremos muy activamente a los operadores y a la gente que va a estar ejecutando estas actividades OMS. Muy bien, un poquito tarde aquí. Tengo entendido que después vamos a subir la presentación, así que he dejado unos links, pero no sé si quieren hacerle una captura de pantalla a este slide para poder consultar después. Y bien, y por último, entonces, un poquito pasados de tiempo, aquí está mi información de contacto, por supuesto abierta a todas las consultas que puedan surgir después. Y pasamos a las preguntas y respuestas entonces. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Micaela. Tenemos una pregunta, dos preguntas, una por el chat. Nos está preguntando Uriel Luna Cervantes sobre los cursos que tú pudieras recomendar para hacer un EOR. Buena pregunta. En el momento no hay un curso formal o un curso de posgrado que esté enfocado directamente a esto, sino que más bien es un proceso natural que se da cuando eres diseñador, geotecnista y has trabajado en empresa de jales muchísimos años. Eventualmente se llega a ese rol, o sea, es más bien un tema de experiencia, pero me viene a la mente que yo soy miembro del USSD, de la Asociación de Empresas de Estados Unidos, y hay un comité de jales en esa asociación, y últimamente ha estado mucha gente que es muy importante en la industria se está preguntando exactamente esto. ¿Podemos establecer algún tipo de educación formal o de cursos complementarios por esto de que comentaba al principio, de que va a haber una falta de ingenieros de jales y de EORs en el futuro, si realmente vamos en la dirección de aplicar el estándar global en los miles de empresas que hay en el mundo, en operación y cerrados, nos va a faltar gente. Entonces, ¿cómo incentivamos a que los ingenieros se dediquen a temas de jales y qué herramientas formales se les da para su educación? Así que si bien te digo, no hay un programa específico, pero recomendaría mirar en estas organizaciones que mencioné, el USSD, particularmente USSD, siempre brinda cursos de capacitación y son en temas técnicos, por ejemplo, los que vimos en este seminario de licuefacción, de modos de falla, pero también en riesgos, análisis de riesgos fundamental, es algo que un EOR tiene que comprender Claro. con los ojos cerrados. Excelente, sí, es muy cierto. Pedro Víctor Hugo Porcayo dice, Micaela, gracias por tu presentación y pregunta, ¿qué opinión tienes acerca del modelo internal? Así lo maneja, internal, no sé si es en inglés, EOR mencionado en el Guidance Tailing Management y CWM en la sección 222-4. ¿Y qué criterio consideras adecuado respecto a su carga de trabajo y relación con revisiones independientes? Creo que se refiere al el estándar global establece una figura en la que el propio propietario puede tener un EOR interno, o sea que no es un consultor externo, sino que es un empleado del propietario. No sé si me pueden aclarar en el chat porque voy a hablar de eso antes de que hable mucho. Me parece que es una figura interesante y nuevamente tratamos ahí de cubrir todos los frentes. Ahora está, bueno, y esto tengo que hacer la salvedad que yo trabajo en consultora, pero aquí más allá de un interés de negocios de las empresas, en general esto se recomienda más para
Presas más pequeñas, presas menos riesgosas, cuando tenemos una estructura de gran envergadura o tenemos que manejar muchos riesgos o una consecuencia por falla grande, ahí ya se requiere de que sea alguien externo. Primero, para poner un poco de checks and balances, como decimos en inglés, o sea, que se haga una verificación externa, porque el propietario podría estar sesgado a pasar algunos riesgos. Y bueno, y también por el grado de especialización que en general vamos a encontrar gente más especializada trabajando en consultoras por un tema de negocios, ¿no? Aunque por supuesto en operadores hay excelentes ingenieros con muchísimos años de experiencia. Así que sí, buen punto, y no lo puse en la presentación, quizás lo agrego antes de que la subamos, de que también podría eventualmente el EOR ser un empleado de la mina. Claro, incluso para evitar conflicto de intereses, ¿no? Exactamente. Sí, y la doctora Natalia del Pilar Parra Piedrahita te manda felicitaciones y también pregunta qué certificación requiere una firma de OR y un ingeniero de registro. Mira, buena pregunta en cuanto a las empresas. Ahí creo que aplican más bien regulaciones por país en cuanto a estar autorizadas a firmar diseños y demás. Y lo mismo el tema de las certificaciones se vuelve un poco complejo porque muchas veces tenemos aplicación internacional, ¿no? Por ejemplo, tenemos una operación en México y una EOR que está en Canadá o en Estados Unidos y realmente no es muy práctico, aunque se hace, pero no es siempre aplicable, no es siempre práctico obtener a la gente licencias de ingeniería en el país. A veces lo que se hace en esos casos es complementar un EOR quizás internacional con un ingeniero local que tenga la autorización, por ejemplo, en este caso en México o en el país de aplicación donde esté la presa, como para sortear ese tema. Pero nuevamente este tema está tomando relevancia muy recientemente, luego de la presa de Montpoli todavía hay muchas preguntas en el aire y en el momento no existen regulaciones a nivel gobierno, sino que más bien son los propietarios y algunas empresas que son muy proactivas en cuanto a definir estos requisitos y son las que marcan la pauta, ¿no? Claro, sí. Santiago Paz comenta la Universidad de Alberta y la de Colorado, el Colorado School of Mines, tiene cursos, ofrece cursos de diseño de depósitos de jales. Así ha Sí. sido, ¿no, Micaela? Pero creo que el tema de las charlas son gobernanza, no tanto diseño técnico, ¿no? Exacto, exacto, pero atado a la pregunta anterior de qué tipo de cursos, claro, ingeniería de Jales todavía no existe como una disciplina independiente, pero es verdad que la School of Mines aquí en Colorado, y también la Universidad, la State University de Colorado también tiene algunos cursos y estén atentos, pueden googlear TailEng, eh, TAILENG. Es una organización compuesta de varias entidades de la industria y universidades que también brindan cursos sobre jales, tanto de diseño y geotecnia como de temas de gobernanza y aplicación de normativa. Así es, y control de calidad. Ujú. Marco Antonio Rubio también te manda unas felicitaciones y pregunta, ¿debiese ser un agente de gobierno quien verifique que tales protocolos se realicen o solo es entre dueños y consultores? Por el momento es entre dueños y consultores y bueno, hay dueños que son más poderosos que algunos países, así que realmente tienen sus estándares, y no voy a nombrar empresas por su nombre, pero sí hay propietarios que tienen ya estándares que tienen varios años y los aplican en todas sus operaciones en
todo el mundo, ¿no? Por eso estamos viviendo un poco esta transición, porque se están aplicando en lugares donde quizás los gobiernos no aplican estos estándares de forma tan extrema. Esto es algo que se conversó un poco en la charla de la semana pasada, y que más bien el empuje viene por el lado de la industria más que de las regulaciones, lo cual, o sea, bienvenido sea, ¿no? De cualquier parte, pero es la dirección en la que estamos avanzando. Claro, probablemente se incremente ahora con el boom que se está dando con el litio, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, enfocado a América Latina, aunque no sé, parece que Elon Musk va a comprar todas las minas de litio y, y va a hacer sus propias reglas. Claro. Bueno, Jorge Guillén también te agradece la presentación y nos pregunta, ¿podría ampliar el panorama legal que alcanza un EOR? Y en un ejemplo específico, ante una falla de presa de relaves, el responsable es el EOR, persona única, y lo pone ahí entre paréntesis, o la empresa ingeniera que lo respalda. Mm, mm. Buena pregunta. Las dos. Las dos. Y hay bastante información al respecto. Si buscas, bueno, la falla de Mount Poly hubo dos personas, nombre y apellido, sobre las que se le aplicaron sanciones. Creo que no fueron a la cárcel, pero tuvieron limitaciones para ejercer su profesión. Una, digamos, sería la figura de este EOR, y otra era la persona, una ingeniera más junior que estaba a su cargo. Y los dos fueron, digamos, encontrados responsables por básicamente lo mismo, el EOR por asignar responsabilidad a una persona que no estaba lo suficientemente capacitada o que no tenía la experiencia suficiente, y a la persona a la que se le delegó esta responsabilidad se le encontró responsable de asumirla sin pensar en las consecuencias, digamos, ¿no? De no declararse, eh, sí, que estaba en condiciones. Ujú, ujú. Ok, Eduardo pregunta, ¿solo el PE, perdón, o el P Engineering pueden ser EOR? Probablemente es un requerimiento, esto sí, para operaciones en Canadá en el caso de PENG, y Estados Unidos en el caso de PE. Em, pero, pero no necesariamente en otros países. De hecho, tengo ejemplos de minas, de presas de jales a las que brindamos servicios de EOR a través de nuestra operación local, ya que CAPE tiene oficinas en todo el mundo. Y ahí en ese caso es una persona con la designación local del país, ¿no? Así que sí está regulado fuertemente en Canadá y Estados Unidos, pero no necesariamente. Ahora, por supuesto, el propietario puede establecer ahí condiciones si lo considera necesario. Así es, sí. Brian Román comenta, la falla de Brumanillo ocurrió en segundos. La vigilancia definida en el OMS podría haber prevenido esta catástrofe. No sé si ya han subido la charla del doctor Arroyo, que por supuesto tiene mucha más autoridad que yo para conversar sobre este tema, pero ese es, te doy idea para el próximo seminario, Ricardo, ahí del método observacional y las fallas de tipo frágil, brittle, Sí, que realmente no dan tiempo a controlar con instrumentación, ¿no? sí, Y que cuando exacto. tenemos materiales potencialmente licuefables, como se da en el caso de los depósitos de Jales, es un problema eso. Así que no, lamentablemente esa falla, no, de hecho creo que las sirenas sonaron y todo, pero no hubo tiempo de evacuar a esa gente. No, no, efectivamente, sí. Por supuesto, habrá que repetir el seminario, incluye otros temas, ¿verdad? Que se han quedado fuera. En el chat, Iván Orea Velázquez hace la siguiente observación. La University of Western Australia ofrece un posgrado en manejo de jales. Incluye Mm, todos los aspectos y es online.
y comenta The Future Tales para los que estén interesados. Future Cat. Ok, no, no estaba al tanto. Gracias, Iván, por el comentario. Lo vamos a mirar. Sí, también comenta que también creo que es la misma, está manejando ahí unas iniciales que no reconozco. Yo supongo que la primera es Australia, pero es el IMM, ofrece un Tail-Link Management Certificate. Y dice que es más corto, dura 6 semanas, pero es muy bueno. También lo recomienda mucho. Le agradecemos mucho, Iván Orea, esas recomendaciones. Yo te quería preguntar, Micaela, veo que todo lo que comentaste, precisamente hablabas sobre aspectos administrativos, no tanto técnicos como tú lo comentaste al inicio, pero muchos se relacionan con un sistema de gestión de calidad. ¿Por qué no se han manejado estos sistemas que ya se tienen ya muy estudiados? Por ejemplo, un ISO. Ah, sí, sí, no, aplican los mismos principios, ¿no? Ujú. De sistemas de mejora continua, de planificación, ejecución, monitoreo y mejora, o aplicar los conceptos. No, es un muy buen comentario. Nuevamente creo que Edwin Ruiz, la semana próxima, nosotros trabajamos juntos en algunos proyectos y creo que él va a estar presentando un poco de eso. Y esa es una buena puerta de entrada a todo lo que es sistemas de manejo de jales, porque en general todas las mineras se manejan con un sistema de calidad, porque el país les exige, o la casa matriz en Canadá les exige que tengan un sistema ISO, por ejemplo. Sí. Eh, y bueno, las mismas lecciones que aplican a elaborar e implementar este sistema aplican a los sistemas de manejo de jales, nada más que tienes que involucrar a la gente adecuada, ¿no? No pueden ser solamente auditores ISO, tienes que involucrar a esta gente y bueno, y que a veces el operador o la gente más técnica se resiste un poco a lo que es sistemas de gestión o documentar, sienten que los distrae un poco de su misión. Pero bueno, por eso hay que tener la mente abierta y entender que es algo para el bien mayor continuado y futuro de una Sí, operación. sí, sí, a mí me quedaron dos puntos muy importantes cuando estuvimos manejando los sistemas, que me comentaba la persona que me tocó que me hiciera el entrenamiento, ¿no? Los sistemas son importantes porque no se requiere, no se debe engrapar al ingeniero en los informes, ¿no? El informe tiene que ser autoexplicable. Y lo otro importante, el día que tú no vengas, todos los papeles tienen que estar clasificados para saber qué papel, en dónde se encuentra, y no estarte llamando o esperar hasta que te aparezcas, ¿no? Exacto, exacto, ¿no? Muy, muy buen ejemplo. Y esa falla que hablé de la década de los 80 fue exactamente eso, ¿no? Que un fabricante de un componente metálico, no me acuerdo ahora qué era, llamó por teléfono al ingeniero y le dijo, mira, tengo que hacer este cambio porque tu plano no me sirve. El ingeniero, sí, sí, está bien. Y no se documentó en ningún lado y bueno, y eso puede escalar y eventualmente desencadenar una falla eh, Así es. y las vidas de las personas pueden estar en línea. Sí, bueno, sin abusar ya de tu tiempo, la última pregunta de Marco Antonio Rubio. Dadas las circunstancias y con la gran calidad de panelistas, se tiene suficiente como para tener un diplomado o más en este aspecto, más aún siendo México un país por excelencia minero. No, pues bueno, fue más bien un comentario. Gracias, Marco. Micaela, cerramos este seminario. Te agradecemos mucho tu participación. Voy a hacer entrega de tu reconocimiento, para lo cual voy a compartir la pantalla. Permíteme tantito. Ahí creo que ya la están viendo, ¿verdad? Muchísimas gracias a toda la asociación, a toda la sociedad geotécnica y en especial a los asistentes. Y bueno, por el reconocimiento también. Muchas gracias. Micaela, te lo vamos a entregar y también, como habíamos comentado la semana pasada, nos vas a hacer un gran honor que nos puedas firmar tu visto bueno para que podamos compartir este video en nuestras redes sociales para que quede para pues para la consulta posterior. Por supuesto. Muchas gracias, Micaela. Ya no lo leo, creo que ya lo hemos leído bastantes. Sin embargo, bueno, este es el reconocimiento que el SMIC te proporciona y a nombre de nuestro presidente, el ingeniero Roberto Avelar,
te entregamos este reconocimiento por tu destacada participación con la impartición del seminario, rol del ingeniero de registro y manual de operación, mantenimiento y vigilancia. Muchas gracias, Micaela. Muchísimas gracias a ustedes y a los participantes y bueno, los esperan en las próximas sesiones. Claro que sí, los invitamos a las siguientes sesiones, ya estamos por concluir estos seminarios y sin embargo, probablemente el próximo año tendremos más pláticas de este tipo. Gracias, Micaela. Muy buenas tardes a todos y buenas noches. Adiós, buenas tardes. Chao, chao. Hasta luego, bye.